Buenos días. La Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, la CODEIC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les da la más cordial bienvenida a este segundo seminario web organizado dentro del ciclo La innovación educativa ante la crisis, retos, soluciones y perspectivas. Involucrados en las tareas de formación y profesionalización docente, los integrantes de la CODEIC, en el contexto de esta pandemia que nos está afectando a todos y que ha obligado a los sistemas educativos a sacudirse y a transformarse para pasar de una educación presencial a una educación en línea, está consciente de los retos que esto implica para los docentes. En esa perspectiva, el nivel de preocupación, de estrés, de malestar que puede darse dentro de la comunidad académica puede llegar a niveles altos que afecten su desempeño personal y profesional. A partir de esta conciencia, la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular ha lanzado esta segunda sesión trabajando un tema que nos parece de vital importancia para todos los que nos dedicamos a la tarea docente. Hemos titulado a este segundo seminario La importancia de la resiliencia y el bienestar emocional de los docentes en la contingencia. ¿Cómo podemos cuidarnos los actores educativos? ¿Sí? Para ello, y un día antes de celebrar el Día del Profesor, de la Maestra y del Maestro, hemos invitado a un par de expertos que han trabajado cercanamente con nosotros para que aborden esta temática. Se trata del doctor Ricardo Ríos Flores y del maestro Guillermo Martínez Cuevas. A continuación, daré una lectura de una breve síntesis curricular de cada uno de ellos, pero quiero decirles que su nivel de expertise creo que nos ayudará a todos a lidiar con estas situaciones que estamos viviendo. El doctor Ricardo Ríos Flores es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en psiquiatría y maestro en ciencias médicas, también por la Universidad Nacional. Hizo esa especialización en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Además, es médico certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. De 2014 a 2016, fue director general del programa Salud Mental para Todos en la comunidad Encuentro Asociación Civil, donde coordinó actividades administrativas, clínicas de difusión y comunicación interinstitucional. En el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ocupó el cargo de médico especialista adscrito a la clínica de esquizofrenia. Actualmente es profesor titular de asignatura de la materia Medicina Psicológica y Comunicación en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Es subdirector de formación de recursos humanos en salud mental en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde realiza actividades administrativas y docentes con alumnos de pregrado y posgrado de la especialización y alta especialidad en psiquiatría. Es autor de múltiples publicaciones que ustedes podrán consultar en línea. Por su parte, el maestro Guillermo Martínez Cuevas es licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana, maestro en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro en Ciencias en el campo del conocimiento Salud Mental Pública por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias en el mismo campo de conocimiento en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha participado en el diseño de materiales didácticos para la prevención del consumo de drogas e impartido cursos de capacitación para psicólogos, médicos, enfermeros y trabajadores sociales, colaborando con diversos organismos nacionales e internacionales. Desde hace 18 años ejerce como profesor universitario y ha contribuido en la formación de docentes a través de talleres y diplomados en las facultades de Medicina, Filosofía y Letras, Contaduría y Administración de la UNAM, así como en el Programa Universitario del Medio Ambiente de la misma institución. Es fundador del curso Promoción de la Salud Mental en Contextos Escolares, que se imparte en el Instituto Nacional de Psiquiatría desde el año 2013, con la finalidad de promover el cuidado de la salud mental de estudiantes y docentes. Actualmente es profesor de carrera en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte las materias de Psicología y Educación, Orientación Educativa y Educación para la Salud. Es igualmente autor de múltiples publicaciones, de las cuales les daremos referencia. Diseñamos una estrategia para desarrollar esta sesión que consta de dos partes. La primera está estructurada para que nuestros panelistas nos compartan algunas ideas seminales sobre lo que es el bienestar emocional y la salud mental, así como la resiliencia.
Una vez que concluye su participación, tendremos una sección de preguntas y respuestas. En la segunda parte se presentarán, y les pido que nos tengan paciencia porque hasta que lleguen a ese punto, nos darán recomendaciones y sugerencias para efectivamente aprender a cuidarnos en situaciones de estrés para conservar el bienestar emocional y la salud mental, así como para aprender a ser cada vez más resilientes. Sus preguntas las iremos recopilando a través de cualquiera de las dos plataformas en las que nos estén siguiendo. Quienes nos siguen en Zoom, les pedimos por favor que hagan clic en el icono preguntas y respuestas que aparece en la barra inferior de su pantalla para hacernos llegar sus participaciones. Quienes están siguiéndonos por YouTube y deseen enviar preguntas, por favor ingresen a la página de CODEIC en la transmisión en vivo y utilicen la herramienta que aparecerá para este mismo fin. Para optimizar el uso del tiempo, les pedimos que envíen sus comentarios por escrito, los que sean comentarios, no preguntas, sino por escrito, y nosotros los iremos recopilando para, con posterioridad, tratar de darles alguna respuesta en casos en los que así lo requiera su participación. También les informamos que tenemos apoyo técnico. Si tienen algún problema de este tipo durante su seguimiento a esta sesión, les pedimos que se comuniquen al teléfono que está apareciendo en pantalla para que tratemos de apoyarles de la mejor manera. Vamos a comenzar y para ello le voy a dar la palabra al doctor Ricardo Ríos Flores. Por favor, doctor Ríos. Muchas gracias. Agradezco la invitación, estoy muy feliz de estar con los compañeros docentes de nuestra principal casa de estudios de nuestro país. Uno de los dos puntos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, particularmente vamos a hablar del bienestar. Y bueno, pues cuando nos referimos al bienestar, bueno, podemos pensar inmediatamente en la integración biopsicosocial del individuo. Inmediatamente esto lo podemos vincular al concepto de salud en general. Cuando nosotros hablamos de bienestar, queda muy ad hoc hablar del tema de lo que es la salud mental, que engloba todas las esferas del individuo, o sea, la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como el estado emocional, el estado de bienestar, en el cual se resaltan tres aspectos fundamentales para el individuo. Sobre todo, ser consciente de nuestras propias capacidades, afrontar las tensiones normales de la vida y contribuir a la comunidad, o sea, ser funcional. Entonces, cuando nosotros vemos limitadas estas tres características, vemos, ponemos en riesgo nuestra salud mental y, por supuesto, ponemos en riesgo nuestro bienestar. Vamos a hablar de un concepto muy importante que amenaza nuestro bienestar y este concepto es el estrés, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos al estrés, hablamos de todo este conjunto de reacciones fisiológicas que pueden ser a nivel biológico, a nivel de nuestros pensamientos y a nivel de nuestras emociones, que prepara al organismo para la acción, la cual puede ser la solución a una amenaza, a un problema o la adaptación para una nueva circunstancia. Estas respuestas son compartidas por distintas especies. Por ejemplo, en algunos animales es típica la respuesta de lucha o huida ante la amenaza para la vida. En términos globales, el estrés es un sistema biológico necesario para la supervivencia. Sin embargo, cuando existe una carga de estrés constante y una dificultad para llegar a la adaptación, observamos consecuencias perjudiciales debido a una excesiva activación psicofisiológica. Cuando esto sucede, cuando un estrés es desadaptativo, cuando un estrés nos sobrecarga, nos sobrepasa, hablamos del concepto de distrés, que es un estrés nocivo. Extrapolando estos efectos de la pandemia por COVID-19 al confinamiento social y al confinamiento en el que nos encontramos actualmente, podemos identificar distintos estresores en el momento actual en el que vivimos. Entre ellos se encuentran, por supuesto, la frustración, ¿sí?
consecuente con romper las actividades habituales, con los planes, con los proyectos. ¿Sí? El aburrimiento derivado de una limitación de las actividades de ocio y de esparcimiento que habitualmente podemos tener fuera de casa, los recursos materiales inadecuados para continuar con las actividades laborales y académicas que no se pueden detener, una información inadecuada a través de noticias distorsionadas. Es muy frecuente que recientemente veamos situaciones de noticias falsas o fake news que abonan al pánico social y que por supuesto nos perjudican en nuestro bienestar y en nuestra tranquilidad. La pérdida económica en personas que viven al día, ¿sí? Hay una gran parte de nuestra población que vive el día y que bueno, difícilmente se ve en la situación de poder contar con un ahorro. ¿Sí? Y por supuesto todos estamos actualmente teniendo mayores gastos en los servicios generales de nuestros hogares. Otro aspecto es el estigma hacia las personas que resultan contagiadas y a los profesionales expuestos. Esto muy en relación al tema que hablábamos de la desinformación. La duración excesiva también del confinamiento se relaciona con mayores consecuencias negativas al estrés y, por supuesto, también el miedo a la infección, el cual puede condicionar cuadros de ansiedad y también cuadros de tipo psicosomático. La que sigue, por favor. Otros de los efectos directos o indirectos del COVID-19, de la pandemia que estamos viviendo, podría ser efectos directos al sistema nervioso central. Sabemos actualmente, cada vez tenemos más evidencia de que el SARS-CoV-2, el coronavirus, pudiera tener un efecto directo en las personas que son contagiadas por este virus. Sin embargo, pues bueno, este cambio que hemos tenido en los últimos meses genera incertidumbre en torno a cuándo nos reincorporaremos en nuestras actividades y cuándo podremos visitar a nuestros seres queridos, cuándo se va a restablecer la economía, cuándo vamos a tener un tratamiento efectivo, cuándo vamos a tener una vacuna. Por supuesto que se reforzan, puede existir el riesgo de reforzamiento de convivencias disfuncionales que ya pueden estar presentes de forma previa, como la violencia intrafamiliar y la violencia de pareja, los cambios importantes en los hábitos de sueño, ejercicio y alimentación, problemas de salud mental que sean de nueva aparición en torno a las situaciones que estamos viviendo y la exacerbación de problemas previos de salud mental. Alguien que ya pudiera tener anteriormente un problema de ansiedad, un problema de depresión y que pudiera tener una recaída en estos momentos. La necesidad de usar formas alternas de continuidad laboral, por supuesto que eso también nos pone en un reto de adaptarnos a una situación nueva. La siguiente, por favor. Y bueno, pues en el ejercicio de la docencia, podemos hablar incluso de un antes y después del COVID-19. Por lo menos hasta que exista un tratamiento y una vacuna eficaz, esto probablemente nos va a llevar algunos meses. Esto ha cambiado de forma abrupta la forma de hacer docencia, utilizando como principal forma las herramientas de tecnología de la información para la educación remota o educación a distancia. La que sigue, por favor. Y esto lleva a estresores específicos para la actividad docente. La falta de contacto físico, sabemos que pues, somos una cultura en la que el saludo y el abrazo es algo muy importante en nuestra interacción cuando consideramos la cercanía afectiva con alguien que es importante para nosotros. Los docentes, bueno, van a tener un cambio, van a sufrir un cambio en cuestión incluso de su movilidad en el momento de dar las clases. En las clases presenciales el profesor podría estar de pie, podría distribuirse a lo largo del aula. Ahora no, ahora hay que estar sentados, hay que estar frente a una computadora, frente a un dispositivo. La falta de adiestramiento técnico y temor a la tecnología, lo cual es visto con una mayor frecuencia en generaciones previas a las generaciones millennial. Esto nos hace pensar, por ejemplo, ¿qué tal si descompongo la computadora? ¿O qué tal si no le sé, ¿no? Como hace rato que no podíamos conectarnos a la pantalla, ¿verdad? Por supuesto que esas son situaciones que pueden someternos a una situación de estrés.
Un espacio físico inadecuado, por supuesto que la casa no está pensada originalmente para ser nuestro espacio para dar las clases, ¿no? Podemos tener problemas de iluminación, problemas de ruido, distractores, usar un espacio compartido entre varias situaciones a enfrentar que se dan en las clases que damos en casa, ¿no? Resulta que podemos tener una casita chiquita donde a lo mejor pasa, donde mis hijos están jugando atrás, donde mi pareja necesita pasar, y por supuesto que esto nos altera, nos puede estresar. Tener problemas de conectividad y equipo tecnológico limitado para el uso de plataformas, esta es una situación también a la que nos tenemos que enfrentar, y jornadas largas de trabajo. Al estar en casa, pues podemos tener la percepción de no tener un horario definido, y por supuesto, pues se pierden esos límites de en qué momento empiezo a trabajar y en qué momento termino de trabajar. Y por supuesto, uno de los temores constantes es estar dentro del grupo de riesgo, tener alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión o ser mayor de 65 años. Esto se puede experimentar como una vulnerabilidad al contagio y por supuesto también como una vulnerabilidad a los efectos psicológicos del confinamiento. La que sigue, por favor. Le damos un clic, por favor. ¿Sí? Una de las formas de comprender cómo se lleva a cabo la interacción entre el estrés y los factores constitucionales de cada individuo es a través de un modelo denominado modelo diátesis-estrés, el cual es propuesto por dos autores desde hace ya casi 50 años, por Zubin y Spring, y en el cual podemos comprender cómo ciertos factores constitutivos, o sea, ciertos factores que ya tenemos cada individuo y que van a ser distintos entre individuo e individuo, como pueden ser los factores genéticos, un daño cerebral previo, experiencias tempranas que pueden ser adversas o protectoras, un entorno social hostil o nutrido y estimulante, el desarrollo o no de habilidades socioemocionales y, por supuesto, un concepto del cual vamos a hablar, del cual va a hablar el maestro, que es la resiliencia. Esto va a conferir o no una mayor o menor vulnerabilidad ante la presencia de estresores. ¿Le podemos dar 2 clics, por favor? ¿Sí? Entonces, como vemos, todos estos factores con los cuales nosotros nacemos y vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida nos va generando una predisposición, una vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Por supuesto que en muchas familias pues existen ya estresores constantes que pudieran ser estresores ya crónicos. Por ejemplo, vivir en una dinámica familiar estresante o vivir otros estresores como tener una situación económica difícil, tener problemas laborales o incluso tener ya un problema de salud. Esos son estresores que la persona pudiera estar afrontando constantemente y estar en constante interacción con la vulnerabilidad. Damos un clic más, por favor. Y por supuesto, ante una aparición de un evento estresor mayor adicional a los previos, como la pandemia por COVID, podemos tener 2 caminos. ¿Sí? Una vulnerabilidad baja, en el cual el estrés podría llevarnos hacia un estado de adaptación, ¿sí? Y un clic más, por favor. Una vulnerabilidad alta, en la cual el estrés, esta suma de los estresores, podría desencadenar en problemas de salud mental, como los que estamos viendo aquí en la pantalla, como la depresión, la ansiedad, el insomnio, varias modalidades de estrés, consumo de sustancias, la violencia intrafamiliar y los problemas de duelo y de dolor crónico. ¿Sí? Observando la primera columna, la cual nos habla de los factores, si se fijan, hay algunos factores que no vamos a poder modificar. Los primeros 4, los genéticos, el daño, las experiencias y el entorno sociocultural. Sin embargo, hay 2 de los cuales nosotros queremos reforzar, que son las habilidades socioemocionales y, por supuesto, la resiliencia, de la cual el maestro Guillermo Martínez nos va a hablar un poco más. Gracias, doctor Ricardo. Maestra Pilar, muchas gracias por la invitación, gracias al CODEIC. Un saludo a todas las personas que ya se están uniendo a esta transmisión, que están de las preparatorias, de los SH, ENEO, de distintas facultades, FES, y también saludos a todas las personas que nos están siguiendo vía YouTube y otras redes. En efecto, algo que estaba ya comentando, empezando a perfilar Ricardo,
tiene que ver con esta cuestión de que se empezó a investigar los problemas de salud mental ya hace unos 50 años, ¿no? Entonces sí, en efecto, se descubrió que dificultades como pobreza, situaciones de guerra, de violencia, etcétera, generaban problemas de salud mental y eso quedó como muy, muy claro, ¿no? Sin embargo, algo que sucedió es que otras personas, un buen número de personas, no presentaban estos síntomas de ansiedad y de depresión, entonces, o estrés postraumático. Entonces se empezaron a preguntar, ¿por qué este grupo de personas no presentaba esos síntomas o síntomas de manera tan grave como otras? Entonces, a partir de los años 90, a esto se le empezó a llamar eh, resiliencia, ¿no? Que nosotros en México le podríamos decir como personas que saben salir adelante o la hacen en la vida a pesar de las circunstancias. Y esta palabra de resiliencia se refiere a la capacidad de ciertos materiales de recobrar su forma y de no romperse. Por ejemplo, puede pensar en una esponja de esas que se utilizan para el baño, la toma con la mano, la estruja, la suelta y luego regresa a su forma original. Entonces, a partir de esta característica se empezó a tomar en la palabra en las ciencias del comportamiento y se usó para descubrir a personas que tenían como resorte, esta capacidad de contraerse pero no dejarse destruir. Y yo creo que todos conocemos a alguien que ha vivido situaciones complicadas y a pesar de ello pues ha podido salir adelante, ¿no? Seguramente conocemos a alguien que ha tenido pérdida de seres queridos, que ha sufrido pobreza, ser víctima de la delincuencia, de la migración o de desastres naturales como los sismos del 85 y 2017 aquí en México, discapacidad física, problemas familiares, etcétera, y sin embargo logran retomar el curso de su vida, ¿no? Se recuperan, es más, generan cierta riqueza, forman una familia amorosa y estable, son capaces de trabajar, incluso participan en grupos prosociales. Entonces, a todo eso se le llama resiliencia. Hay muchas definiciones de resiliencia, pero a mí la que me gustaría retomar es una que en general tiene que ver con esta capacidad de afrontar los problemas, de poder recuperarse, de poder ser transformado por los problemas y salir adelante, ¿no? Entonces, pero lo más importante de esta definición de resiliencia es que es desarrollable en cualquier etapa de la vida. Entonces, y eso es lo importante para nosotros, porque no importa que tengamos, que seamos jóvenes de 25, profesores jóvenes que se acaban de incorporar al, a la planta docente, o seamos jóvenes de 82, que ya tenemos ciertos años dentro de la universidad, pues a pesar de ello, la resiliencia es posible, es susceptible de ser desarrollada. Ahora, lo que yo quisiera presentarle es los hallazgos sobre resiliencia, aquello que se ha encontrado, que funciona o que sirve para desarrollar la resiliencia. A mí me gustaría que usted pudiera imaginarse lo que se ha encontrado sobre la resiliencia como si estuviéramos viendo la bandera de México, ¿no? En la bandera de México tenemos como tres grandes, tres partes. Y en la primera me gustaría que pudiéramos imaginar esta parte de cómo es que nosotros podemos asociar este color verde con... En México tenemos este dicho de el que es perico donde quiera es verde. Entonces, imagínese usted que la parte verde corresponde a la parte de lo que se le ha llamado activos individuales, es decir, las capacidades personales como las funciones ejecutivas, es decir, las capacidades de ver, de tener memoria, de poner atención, la resolución de problemas, la capacidad de ser creativo, de ver las cosas con optimismo, de regular las propias emociones, de tener proyectos y metas, incluso de realizar actividad física, que esto es muy importante. Y otra cuestión que también ha resultado interesante es la cuestión de la fe o la espiritualidad, incluso en algunos casos la religiosidad, pensando en esta posibilidad de que tener ciertas creencias puede ayudar a enfrentar las condiciones difíciles que se están viviendo. La parte blanca, la parte en medio, tiene que ver con esto.
los recursos relacionales. Algunas investigaciones al principio pensaban que era una característica como personal, ¿no? Como que si una persona tenía ciertas características de personalidad, ya así se moría y así iba a vivir siempre. Pero se ha visto que no, que esto cambia, que no se es resiliente siempre, que no en todas las circunstancias, pero que además no es solo una característica de la persona, también es una característica del medio en el que se encuentra. Entonces, son muy importantes las relaciones, unas relaciones estables, de confianza, de apoyo, con familia, con amigos, con mentores, con maestros, por ejemplo, con su pareja. Y también, pues, tener un buen vecino, tener buenos compañeros en la escuela, eso es muy importante. Y finalmente, el cuadrito rojo tiene que ver con los recursos contextuales, es decir, estos recursos contextuales que apoyan a los otros dos recuadros, que tiene que ver con recursos educativos, recursos recreativos, recursos de salud, ¿no? O posibilidades de participación. Entonces, cívico, religiosa, cultural, etcétera, porque esto ayuda a proteger a las personas y les da recursos para afrontar las dificultades, ¿no? Entonces, pues sí, no es lo mismo contar con un gobierno que promueve la cultura y encuentra con facilidad bibliotecas que no, ¿no? Entonces, es muy importante poder buscar los recursos que ofrecen los gobiernos, cada quien en su país, para poder apoyar a las personas en los momentos difíciles que viven. Entonces, repasando, activos individuales, activos relacionales y recursos contextuales. Entonces, cuando usted piense en resiliencia, en el desarrollo de su propia resiliencia, piense en la bandera de México y en los tres aspectos. Por ahora. Muy bien. Bueno, estamos esperando, estamos viendo las participaciones que tienen nuestros asistentes y encontramos que muchas de las preguntas están haciendo referencia, perdón, a lo que va a ser la segunda parte de nuestra exposición. Están preguntando qué hacer con los estudiantes, cómo dirigirse a ellos, qué hacer en casos en los que el estrés sea demasiado, etcétera. Entonces, les voy a pedir a los panelistas que pasemos a esta segunda parte y que hagan su exposición para que después conjuntemos las preguntas ya por rubros para cada uno de ustedes, si son tan amables. Muy bien, bueno, pues ya hablamos acerca de cuáles son estas amenazas a nuestro bienestar en forma de estrés. Y ahora pues vamos a hablar de las recomendaciones, estos cambios que estamos viviendo con esta pandemia. Y bueno, pues vamos a comenzar primero por estas recomendaciones. Y bueno, pues la primera es establecer rutinas, la cual nos va a permitir modificar lo menos posible nuestros ciclos biológicos. En este periodo de confinamiento, nos vemos en una situación en la que nuestros horarios están siendo totalmente modificados y por supuesto que esto modifica situaciones biológicas que tienen que ver con nuestro sueño, con nuestra alimentación y con muchas otras funciones fisiológicas. Y entonces establecer una rutina nos va a permitir que no se modifique, que no se rompa de forma tan abrupta esta dinámica que ya teníamos con anterioridad. Es recomendable respetar un horario de sueño y alimentación. Más adelante, en algunas diapositivas que vamos a ver en la parte posterior, les vamos a compartir algunas ligas de algunas instituciones, de algunos videos, de algún material en el cual ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, cuáles son las medidas de higiene fundamentales para seguir. Por mencionar algunas, por ejemplo, sería muy importante fijar un horario para ir a la cama y un horario para despertarse, que sea lo más parecido al habitual. Evitar el uso excesivo de estimulantes como la cafeína y como el tabaco. Usar la cama exclusivamente para dormir, pero no para trabajar y no para comer, entre muchas otras recomendaciones. En cuanto a la alimentación, es muy importante evitar el exceso de carbohidratos y de alimentos de alto contenido calórico, dado que, pues bueno, la posibilidad de sedentarismo es muchísimo mayor en este momento. Realizar actividad física. Muchas personas dirán, bueno, ¿cómo voy a hacer actividad física dentro de mi casa? Bueno, pues se van a impresionar. Si ustedes se meten al internet, si se meten a YouTube, se pueden encontrar muchísimas rutinas que pueden llevar a cabo en su casa para llevar a cabo actividad física. Es importante no tener
no permanecer en cama, no permanecer sentado todo el día. Evitar la sobreinformación, esto ya hablábamos anteriormente. Hay que establecer un horario para usar las redes sociales y para realizar la búsqueda de noticias y verificar la información a través de fuentes oficiales, que en este caso podrían ser de fuentes de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Hay páginas oficiales y esta información que se presenta en estas páginas es información objetiva, es clara y sobre todo es información verídica. Evitar el consumo de sustancias y la automedicación, sobre todo ante el insomnio y el nerviosismo o ansiedad. Muchas personas están presentando con estos cambios en las medidas de higiene de sueño, pues esta situación en la que no puedo dormir, pues me echo una cubita, me echo una cerveza para poder conciliar el sueño. Eso hay que evitarlo al máximo. Mantener el contacto social a distancia. No hay que olvidar que estamos en un distanciamiento físico, pero no en un distanciamiento emocional. Ocupemos la tecnología para acercarnos a los nuestros. Esto no hay que olvidarlo. Algo muy importante, el humor. Reírnos un poco de la tragedia, claro, sin transgredir a otros. El uso de memes, ¿sí? Por supuesto que eso es algo que nos permite contender, reírnos un poco de lo que nos está sucediendo. Hablar de anécdotas amables en la familia y con los amigos. Y por supuesto que cuando voy a buscar películas, voy a buscar algún contenido televisivo, pues que sea de humor, ¿sí? Destinar momentos para la recreación, para leer por placer, jugar con nuestros hijos, ver películas, escuchar música, realizar actividades artísticas y lo que se les ocurra. Pero hay que tener esos momentos para la recreación. El uso de técnicas de relajación es muy recomendable en estos tiempos, ya que nos va a permitir contrarrestar los efectos fisiológicos del estrés. Y de nuevo hago referencia a las ligas que les vamos a dejar, en los que podemos encontrar tutoriales muy claros y muy sencillos en los cuales podemos encontrar formas y técnicas de relajación para lograr estar en un estado óptimo. Por supuesto, yo los invito también a ubicar este momento como un periodo de reflexión para reforzar sobre todo todo aquello que nos da un sentido a nuestra vida, nuestros valores, nuestras metas, las personas significativas en nuestra vida, el arte, nuestra capacidad de asombro y también de esperanza. Es un momento en el cual nosotros podemos ocupar esta cercanía y en lugar de ver que nos está limitando para hacer cosas, pues también nos está permitiendo para hacer muchas otras. ¿Sí? A veces adolecíamos del tiempo en familia, ahora podemos estar un tiempo mayor con nuestra familia. Y bueno, estas son las recomendaciones para todos. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Y hay algunas recomendaciones que son específicas para el trabajo docente. Por ejemplo, programar un horario de trabajo y respetarlo. Esto implica cumplir con un horario similar, pero no mayor al empleado antes de la contingencia. Respetar horarios de comida y de sueño, eso es muy importante. Hay que usar ropa cómoda, sin embargo no quedarnos en pijama. La pijama nos genera un condicionamiento al sueño. Nuestra mente se asocia el estar en pijama con el letargo, con el sueño. Entonces hay que bañarnos, hay que cambiarnos, hay que comenzar nuestro día, darle una señal a nuestra mente y a nuestro cuerpo de que estamos arrancando nuestro día. Usar un asiento cómodo, ya que vamos a estar una jornada larga de trabajo, ¿sí? Hay que preparar un espacio de trabajo, considerar, por ejemplo, una adecuada iluminación para que nos puedan observar bien nuestros alumnos, tener un lugar con menos ruidos, tener acuerdos, establecer acuerdos con nuestra familia para evitar accesar a este espacio mientras trabajamos. Por ahí de pronto podemos ver videos y memes donde se aparece la pareja en calzoncillos o donde aparece el perro atrás jugando. Entonces hay que procurar acordar con todo esto con nuestra familia. Optimizar la conexión a internet, eso es muy importante. ¿Sí? Si podemos utilizar directamente la conexión vía cable, eso pudiera ayudar a la conexión a internet. Hay que usar tutoriales, hay que meternos en nuestros tiempos libres, hay que hacer pruebas técnicas, hay que tratar de familiarizarnos con las plataformas, hay que permitirnos el ensayo y el error. No vamos a descomponer la computadora, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Verdad?
Y por supuesto tomarlo con humor. Me equivoqué, pues se vale, estoy aprendiendo. Estamos en un proceso de aprendizaje, no hay que ser tan severos con nosotros mismos, ¿sí? Y sobre todo hay que hacer las cosas aún con miedo, ¿sí? Darnos cuenta que enfrentarnos a lo que nos atemoriza nos hace comprender que aquello que nos daba miedo no era tan difícil ni tan sufrido como lo temíamos, ¿sí? De hecho, en terapia esto le llamamos terapia de exposición. Es muy importante que de aquí en adelante sea parte de nuestra vida el promover la autogestión para nosotros mismos, para nuestros alumnos y por supuesto que para nuestra familia. Esto va a ser una competencia que vamos a llevar a cabo y que vamos a necesitar en nuestros alumnos y en nosotros de aquí en adelante. ¿A qué sigue, por favor? Bien. Ahora, ¿cómo puedo manejar una situación en la cual yo me encuentre en crisis o en la cual yo me encuentre en un estado de ansiedad? Bueno, pues lo primero es identificar las emociones y los pensamientos, esos pensamientos que pudieran ser negativos, que pudieran ser adversos. Cuando le ponemos un nombre a lo que sentimos, es más fácil sobrellevarlo. Saber que esto que estoy pasando es tristeza, se llama tristeza, que se llama ansiedad, que se llama desesperación, que se llama frustración. ¿Sí? Es importante llevar a cabo una respiración profunda y esperar, darnos cuenta que ningún estado emocional negativo es estacionario. Todo mal momento es pasajero, todo mal momento se va. Es importante reconocer y aceptar la certeza como innecesaria. Siempre tendemos a tratar de controlar todas las variables, todos los factores, ¿no? Ustedes no están para saberlo, pero esta conferencia la practicamos 2 veces y todo salió perfectamente. Y el día de hoy tuvimos fallas técnicas. Exactamente, eso es lo que sucede. La certeza es innecesaria, ¿sí? Podemos controlar algunos factores, pero jamás vamos a controlar lo que va a suceder en el futuro. La certeza absoluta no es posible y debemos de saber que podemos vivir con eso. Los pensamientos, por supuesto que no son hechos, ¿sí? Tener siempre presente que la mayoría de las cosas que nos angustian no van a suceder, pero sí nos desgastan emocionalmente. Es como desperdiciar energía emocional en algo que quizá nunca suceda. Es importante también tratar de soltar las emociones y los pensamientos para enfocarnos en el presente, o sea, en el aquí y ahora. Ubicarnos en el aquí y ahora es un rasgo importante para la salud mental. Existen distintas técnicas que de nueva cuenta creo que es muy importante que puedan revisarlas con toda la calma del mundo en las ligas que les vamos a compartir. Una técnica útil es la atención plena. Y les quiero platicar un poquito acerca de esto. La atención plena o también llamada mindfulness, en la cual se puede llevar a cabo conectando nuestra atención con el cuerpo. Por ejemplo, en una respiración profunda con el flujo del aire que respiramos o con el entorno. Por ejemplo, poner atención y describir los objetos que están a nuestro alrededor y sus características, por ejemplo, de color, de forma, de tamaño, etcétera. ¿Sí? Y es importante redirigir la atención centrada en el futuro preocupante o en el pasado desolador por un presente distinto, ¿sí? Conectarnos con el presente, conectarnos con el aquí y ahora. La que sigue, por favor. Finalmente, permitirnos buscar ayuda profesional en distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando la tristeza va más allá de ser una sola tristeza, cuando ya nos afecta nuestro sueño, nuestro apetito, cuando ya no dormimos bien, cuando tenemos una reacción excesiva al estrés y tenemos síntomas asociados a un trauma, cuando estamos consumiendo sustancias, cuando estamos viviendo violencia intrafamiliar, sabemos que los índices de violencia intrafamiliar han aumentado, ¿sí? Cuando tenemos una pérdida y esa pérdida nos tiene un estado emocional en el cual ya no podemos funcionar adecuadamente, cuando vivimos fatiga, dolor crónico y sobre todo cuando tenemos conductas suicidas y pérdida de contacto con la realidad, la que sigue. Estas son las ligas que les mencionaba, estas son las ligas de la Secretaría de Salud. Esta presentación, bueno, entiendo que se va a quedar en las cuentas de YouTube para que tengan acceso a estas líneas de atención. Algunas son 24 horas, algunas tienen un horario específico. La que sigue, por favor. Y el Instituto Nacional de Psiquiatría también tiene una línea de ayuda
que está disponible las 24 horas para aquellas personas que entren en alguna situación de crisis, la que sigue, ¿sí? Y la Facultad de Medicina también cuenta con este servicio. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, en la página inicial, ustedes van a encontrar todas estas técnicas de las que les estoy mencionando, de cómo meditar, cómo utilizar el mindfulness, las medidas de higiene de sueño y todas las estrategias que nos pueden ayudar a tener una mejor condición en nuestra casa. ¿Sí? Y por supuesto, favorecer la resiliencia. Adelante, maestro. Además de estas sugerencias generales, a partir de lo que hemos observado, lo que les hemos platicado sobre algunos hallazgos sobre resiliencia, me gustaría utilizar de nuevo la analogía de la bandera para sugerirle algunas cosas desde mi punto de vista personal. Desde la perspectiva de los activos individuales, es decir, de usted, lo primero me parece que es el autocuidado. O sea, lo principal es que usted cuide de su sueño, de lo que come, de que tenga un pequeño ejercicio aún estando en casa, lo que ya mencionaba Ricardo, porque un cuerpo más sano es más resiliente, es decir, es capaz de soportar mejor el estrés. Entonces, eso es como muy importante. Segundo, abrirse a la experiencia. Bueno, perdón, antes, sobre el autocuidado. Si nota que ya está empezando a sentirse mal, si intenta controlar las emociones y no se puede, entonces es muy importante que se contacte con los especialistas porque las pérdidas, o sea, los profesores estamos pasando por una serie de complejidades, además de la tecnología. Ojalá todo fuera como la tecnología. El problema es que hay gente cercana que puede estar muriendo, gente que está enferma, los miedos que sentimos hacia nosotros mismos en general. Toda la situación de estrés, ¿no? Probablemente la disminución de los ingresos o la pérdida del trabajo, todo esto puede generar cambios en los neurotransmisores, las estructuras cerebrales. Entonces, sí es importante que un especialista valore y si es necesario que le dé un medicamento. Y si ese medicamento le ayude a ser más resiliente y a afrontar mejor la situación, a recuperarse y a seguir adelante, pues bienvenido, adelante, ¿no? Entonces, es muy importante no autorrecetarse. Y pues hay muchas instituciones que están ofreciendo apoyo de salud mental. Si eso se requiere, adelante, porque eso le va a ayudar a ser más resiliente. Lo segundo es abrirse a la experiencia, porque pues va a ser inevitable que dediquemos tiempo a reflexionar sobre la pérdida o estar pensando en todo lo que hemos perdido, a anhelar el tiempo pasado, a creer que todo vuelva a la normalidad ya, pero no nos podemos dejar atrapar por eso. Recientemente estaba yo viendo una investigación que hicieron en ciudades del Reino Unido, donde midieron características de personalidad. Y entonces se dieron cuenta que aquellos que tenían rasgos, se le llama de apertura a la experiencia, estaban afrontando mejor las crisis económicas. Eso los ayudaba a ser más resilientes como grupo, como ciudad. Entonces, ser abierto a la experiencia tiene que ver con ser más curioso, ser más creativo, de mente abierta, por oposición a ser conservador, a ser dogmático o a ser rígido, ¿no? Sino ser capaz de apreciar el arte o la belleza y ser receptivo a los propios sentimientos, ¿no? Decir, sí, me estoy sintiendo así, y por supuesto a los de los otros, y tener interés por cosas nuevas. Entonces, pues abrirnos a las cosas nuevas, abrirnos a la experiencia. Así son las cosas, no por desear que esto no suceda, pues va a dejar de pasar. Tercero, aprender a desarrollar la atención. Por eso es muy importante la técnica de mindfulness, para quitarle la atención a lo que nos está desgastando, nos está haciendo sentir mal y poner atención a las cosas buenas que también están pasando en este momento. La cuarta sería buscar soluciones concretas y sin exigencia. Esto es, si ya aprendimos a quitar la atención de esas cosas que nos distraen y nos cansan, vamos a tener energía y la posibilidad de poder buscar soluciones. Entonces, nos vamos a poder concentrar aquí y ahora en la solución del problema. Sin embargo, pues no tener un alto estándar de que salga todo perfecto, porque va a ser muy difícil. No es posible que si uno lleva 20 años dando una materia, quiera poder ser igual de eficaz dando la materia ahora que tiene que hacerlo a distancia. Pues no, hombre, un poco de paciencia. Si lleva 2 o 3 semanas con esto, pues no es posible que tengamos como soluciones tan rápidas y tan efectivas, porque todos estamos en este proceso. En la parte blanca que tiene que ver con, se acordará, las relaciones con otros, es muy importante pedir ayuda y apoyarse en la familia, en los amigos, en sus mentores, en su pareja, y también que usted
pueda dar ayuda, dar apoyo a a todas esas personas. A veces justo a los que más dejamos de apoyar es a la familia. Entonces es muy importante que sí cuidemos de nuestros estudiantes, pero también que cuidemos de nuestra pareja y de nuestros hijos. Los recursos contextuales, que tiene que ser con buscar esas herramientas, les hemos dejado algunas ligas, ahí pueden estar. Y finalmente me gustaría hacer una última reflexión que tiene que ver con que esta bandera no estaría completa sin el águila. El águila es como un símbolo de fundación de la nación. Hay un antes y un después. También en usted hay una fundación, hay un antes y un después de que decidió ser maestro. Entonces, en ese sentido, su fundación como maestro es su misión educadora. Es decir, sea consciente de lo resiliente que usted ya es maestro, de que usted ya es maestra y desarrolle aquello que con base en lo que le hemos platicado considere que necesita. Pero de esa manera va a poder compartirle a sus estudiantes lo que ellos necesitan, ¿no? En algún momento usted y yo pues nos vamos a tener que ir, pero ¿qué les queremos dejar a ellos? Entonces, con naturalidad y humildad, crecer con ellos, aprender de ellos y sobre todo ayudarles a ver a los chicos que vean que tienen mucho que dar, que los necesitamos y que traten de lograr el apoyo a su entorno, que apoyen de la manera en que les sea posible, porque pues mientras haya vida, hay responsabilidad y sobre todo, mientras haya vida, hay esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos panelistas. Están llegando una gran cantidad de preguntas. Vamos a tener que recortar mucho las que hagamos para que, pues de algún modo, maticemos lo que se está agrupando en los temas, para que maticemos lo que ustedes han presentado. Nos dicen específicamente, ¿qué podemos hacer para lograr empatía entre estudiantes, profesores y padres de familia? Creo que parte del estrés que se genera en estos momentos, parte de la desvalorización del trabajo de todos los participantes. Bien, bueno, si me permiten. Sí, claro, adelante, Ricardo. Bueno, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, si un alumno me pide ayuda? Hay algunas estrategias. Lo primero es realizar una escucha activa. Esto significa mostrar importancia, no distraernos y mostrar atención en lo que externa el alumno y ser receptivo. Mostrar una actitud comprensiva, lo cual implica ser cuidadoso con nuestro lenguaje corporal, mostrar un interés genuino, evitar muecas, gestos de desagrado, de descalificación o de desaprobación o incluso de aburrimiento. ¿Sí? Realizar una validación empática, eso es muy importante. Esto nos permite implicarle, transmitir al otro que es válido experimentar lo que está sintiendo. Por supuesto, sin emitir juicios, sin usar sarcasmo, sin invalidar, o sea, sin dar el avión, pero tampoco tratar de taponar la emoción. Tratar de taponar la emoción es un error muy frecuente. ¿Sí? Oye, estás exagerando. Eso, por supuesto que no es apropiado. Pueden ser útiles las frases como entiendo lo que estás pasando, puedo imaginarme lo difícil que es esto, incluso expresar identificación con la emoción. Entiendo que tengas miedo, yo también tengo miedo, pero mira, estamos en un lugar seguro. Ver la parte positiva de la situación en la que estamos viviendo. Que la hay, por supuesto. Identificar las necesidades y las preocupaciones de nuestros alumnos, vincularlos con otros apoyos. Por eso es muy importante contar con estas ligas, contar con estas líneas de ayuda, contar con la información adecuada. Y por supuesto, el empleo de estrategias de ansiedad, poder educar a nuestros alumnos en habilidades socioemocionales. Yo lo que pensaría, maestra, es que una cuestión importante es aprender a mostrarles con frecuencia que digan gracias. Es decir, que constantemente los profesores les digan gracias a los estudiantes, porque seguramente se están apoyando en ellos para las cuestiones tecnológicas. Entonces es muy importante que los profesores les den las gracias a los estudiantes y pedirles que los demás lo hagan, ¿no? Que todos sepan que están teniendo una mejor clase gracias al apoyo de alguien. Entonces, oigan chicos, usted sabe que esto lleva tiempo, ¿no? ¿Qué le quisieran decir? Entonces, yo lo que creo es que otra de las circunstancias que se puede aprovechar para la empatía es cuando un estudiante le informa que está teniendo alguna problemática, pedirle permiso a ese estudiante para compartirla con los demás. Entonces, y pedirle que le apoyen, y hacer la pregunta de cómo se sentirían ustedes. Yo creo que esa palabra es muy importante. ¿Y ustedes cómo se sentirían si estuvieran viviendo esto? ¿Qué les gustaría que hicieran por ustedes si estuvieran viviendo esto? Entonces, yo creo que es muy importante que ellos sí sean conscientes
más que nunca en este momento, de que son necesarios unos para otros, porque el apoyo mutuo va a ser como muy importante para ser resiliente, porque ya lo veíamos en el cuadrito blanco, que las relaciones son fundamentales. Entonces, yo creo que hay que decirles que es importante que sean empáticos y se ayuden a otros. Uno, porque es bueno, pero dos, porque es bueno para ellos, porque ellos nunca saben cuándo van a necesitar de otra persona, cuándo van a estar en una situación similar y necesitan aprender a crear redes sólidas entre ellos como grupo. Y este es un buen momento para hacerlo. Muchas gracias, Guillermo. Ricardo, concretamente preguntan, una vez que se retorne a la nueva normalidad, los docentes estaremos expuestos a nuevos factores de estrés. ¿Qué medidas de autocuidado podrían recomendarnos para ese momento? ¿Y qué le sugeriríamos a las instituciones para que apoyen también este retorno a esa aparente normalidad? Sí, bueno, la primera es estar informados. Sabemos actualmente que los planes de reincorporación van a ser graduales. Existe mucho temor en las personas que tienen, por ejemplo, alguna condición de riesgo. Bueno, sabemos que las personas que están en una condición de riesgo van a tener un confinamiento más prolongado. Entonces, debemos de poner mucho énfasis en todas estas medidas generales, ¿sí? En todas las medidas generales que son para todos, ¿sí? Acostumbrarnos a esta modalidad de trabajo a distancia, evitar el temor a utilizarlos, hacerlo algo amigable, utilizar la creatividad. Eso nos va a ayudar muchísimo. Aquí algo muy importante que creo que hay que enfatizar es que es probable que después de esta ola de primer contagio venga otra ola de segundo contagio y una tercera ola de contagio, o una tercera ola de la pandemia, sean problemas que tienen que ver con la parte emocional. Hay que buscar atención profesional, no hay que tener temor, ¿sí? Hay que romper el estigma de lo que es buscar la atención profesional en salud mental. Muchas gracias, Ricardo. Otra cosa que, perdón, maestra, que me parece muy importante. ¿Sobre esto mismo? Sí, que me parece muy importante es que la recomendación es que platiquen mucho con las autoridades, porque es importante que los profesores participen y estén en contacto con sus autoridades, porque muchas veces los profesores, digamos, se distancian un poco porque no quieren meterse en política o no quieren estar en conflictos. Pero ahorita es muy importante que puedan tener una comunicación para expresar justo sus preocupaciones y pensar junto con todos los demás profesores qué se puede hacer como grupo para cuidarnos entre todos, ¿no? Y a veces, y acompañar a las autoridades que no tengan que tomar decisiones solas, pues, ¿no? Sino como colegio, como acompañados por los otros profesores. Muy bien. Les quiero comentar a todos nuestros participantes, a nuestros asistentes, que vamos a compartir la presentación que hicieron los maestros en nuestro video final que va a subirse a YouTube. Me están preguntando insistentemente sobre las páginas de apoyo, las páginas de ayuda, y algunos otros participantes han sugerido también que está la Facultad de Psicología, que hay otras instancias que pueden también apoyar a los docentes o apoyar a los estudiantes para canalizarlos hacia ellas. Entonces creo que podríamos complementar algunas de las ligas que nos permitirían llegar a esos apoyos para que los profesores puedan canalizarse o canalizar a otros. Quiero cerrar, porque ya estamos sobre tiempo, con dos preguntas. Una que me hace seguramente un formador de formadores, que dice, ¿qué haces cuando no solo estudiantes, sino profesores a los que capacitas presentan síntomas de todo lo contrario a la resiliencia? ¿Cómo las podemos contestar? Esa es una, y la otra ahora la planteo. Perdón, si me permites, doctor, yo lo que creo es que hay que acompañar y estar ahí porque hay mucha resistencia a recibir tratamiento, ¿no? Las investigaciones en México de la doctora Medina Mora del Nacional de Psiquiatría nos muestran que una persona puede tardar 15 años en recibir atención. Entonces, imagínense 15 años de sufrimiento y muchas veces las opciones que se busca para atención a la salud mental tiene que ver con otro tipo de especialistas, no necesariamente médico psicológico, ¿no? Entonces, hay una cierta resistencia. Entonces, lo que me parece que hay que hacer es acompañar y buscar el momento para invitarlos a que
puedan recibir esa atención, ¿no? Porque toma tiempo. Uno, de la primera vez que se lo plantean a uno, pasa un tiempo antes de que reciba atención. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es acompañar a esos profesores, y en efecto es una persona que es formadora de formadores, pues estar ahí, hacerle la sugerencia, y si no quiere, está bien, no me voy a enojar, voy a seguir contigo, y en un momento más adelante que sea conveniente, te lo vuelvo a recordar. Muy bien. ¿Quieres complementar algo, Ricardo? Sí, una buena forma de reforzar la resiliencia es el desarrollo de las habilidades socioemocionales, o lo que se conoce como habilidades para la vida. También creo que es muy importante que los docentes estemos empapados de esto. Sabemos que de esta parte constitucional, de esto que nosotros traemos ya pues desde nuestra casa, ¿sí? Hay cosas que se pueden seguir aprendiendo, que se pueden seguir formando, y son estas habilidades para la vida, que son todas esas destrezas, tanto de pensamiento, tanto emocionales y sociales, que nos van a permitir tener más herramientas y, por supuesto, fortalecer la resiliencia, hacernos más fuertes, hacernos más resistentes ante una situación estresante, una situación que cambie nuestro entorno, que cambie nuestra realidad, como la que estamos viviendo en la pandemia. Muy bien. Y la última que les voy a plantear para ya cerrar esta sesión del seminario es: ¿qué pasa con estudiantes y maestros que por distintas causas muy diversas no pudieron continuar en este momento con sus actividades académicas, y que finalmente pues eso va a ser un generador de estrés, de disruptura con lo que venía siendo su normalidad? ¿Y qué va a pasar ahora que nos integremos con esa población? ¿Qué hacer? Bueno, si me permite rápidamente, bueno, hay que centrarnos en algo. El objetivo en este momento para toda la humanidad es sobrevivir. Entiendo que esto puede ser una causa de estrés, pero hay cosas que quedan en segundo término. El primero es estar bien físicamente, estar bien emocionalmente. Por supuesto que hay personas que no tienen para comprar una computadora, por ejemplo, ¿verdad? Hay profesores que tienen estrategias, por ejemplo, de enviar por WhatsApp. Actualmente casi todos tienen un celular, ¿no? Enviar la tarea por WhatsApp, enviar las actividades por WhatsApp. O sea, y muchas otras modalidades, por correo electrónico, etcétera. Yo sí invitaría a los profesores, a los docentes, a ser flexibles en ese sentido, ¿sí? A no atiborrar, a darse cuenta que efectivamente va a haber una parte, sobre todo a nivel de las competencias en la formación. A mí me viene a la mente, por ejemplo, los cirujanos. Ahorita, por ejemplo, los residentes en cirugía, muchos de ellos han parado las cirugías. ¿Y cómo vas a aprender? ¿Cómo te vas a volver cirujano si no estás operando? Pues ni hablar. Tendré que tener un periodo extra, ¿verdad? O sea, en este momento debemos de sobrevivir, tanto física como emocionalmente, ¿sí? Y lo demás es parte de la adaptación. Muy bien. Muchas gracias. Guillermo. Yo estoy en la misma línea, y me parece que es una buena frase esto de ahorita es tiempo de sobrevivir. Entonces, yo creo que ahorita es muy importante, o sea, siempre son importantes los conocimientos, por supuesto que no vamos a demeritar de ninguna manera el conocimiento científico, lo necesitamos, pero ahorita lo que nos demandan los estudiantes como sociedad es que les ayudemos no solo, bueno, así a sobrevivir este momento difícil, pero yo creo que como educadores tenemos que pensar en que vivan lo más humanamente posible, pero lo mejor de la humanidad. ¿No? No el acaparamiento, no el pensar en mí mismo, que es un problema que se está viendo a nivel mundial, ¿no? O sea, no sé si Trump quería comprar la farmacéutica que está haciendo las vacunas, pero para quedárselas para su país, ¿no? Entonces, en este momento es importante que ayudemos a los estudiantes a salir de sí mismos y no pensar solo en su miedo, ¿no? Sino pensar en qué tienen para dar, porque eso es lo que necesitamos. Entonces, vaya, el maestro Antonio Caso decía llamar al heroísmo, y eso me hizo recordar una frase. Él dice, un pueblo que se educa nomás en la ciencia es un pueblo sin entusiasmo, sin ideal. Entonces, ahorita necesitamos hacer jóvenes heroicos, necesitamos ayudarlos a que sí, como decía hace un rato Ricardo, tenía una lámina que decía, hacer las cosas aunque tengan miedo. Entonces, no ser heroico no significa arriesgarse, pues arriesgarse a lo tonto, pues, ¿no? Pero con el medido cuidado y en la medida de sus posibilidades tratar de cuidar a otros que están incluso en su casa o a sus propios compañeros. Entonces,
Ya la parte de contenidos se irá remediando. Tendremos que ser pacientes. Nos va a tomar tiempo recuperarnos de todo esto. Pero ahorita es más importante que el estudiante quiera seguir estudiando, aunque no esté conectado, y decirle, no te preocupes, lo vas a poder hacer después. Claro. Claro, sí, parafraseo una nota de periodística de un seminario web que hubo ayer en Guadalajara que habla de infundir esperanza. Creo que a los docentes nos toca en muy buena medida llevar a cabo esa tarea. Les agradecemos muchísimo al doctor Ricardo Ríos Flores y al maestro Guillermo Martínez Cuevas que nos hayan acompañado en esta sesión del seminario. ¿Sí? Con esto vamos a cerrar, desafortunadamente ya el tiempo lo hemos sobrepasado incluso, pero de verdad es una delicia escuchar estos temas, sentirnos un poco acompañados en todo este proceso que estamos viviendo y bueno, les queremos invitar a nuestras próximas actividades. Gracias, Guillermo. Les vamos a subir a todos los participantes, les vamos a subir la presentación para que ustedes tengan todos estos vínculos, todas estas páginas de apoyo, todos estos elementos a los cuales recurrir en un momento determinado. Queremos desearles, aunque estemos en estas condiciones, a todos los que se dedican a la docencia, un felicísimo día del maestro y de la maestra. Les queremos acompañar también en esto que estamos trabajando. El año pasado hicimos una jornada para el 15 de mayo y encontramos, bueno, se elaboró un video con testimonios de nuestros estudiantes universitarios, en donde hablaban de lo que significan para ellos los maestros, y eso es nuestra forma de regalarles a ustedes la celebración del día de mañana, de sentirse privilegiados por ser docentes y aceptados por esta misma profesión maravillosa. Y los queremos invitar por último a nuestra siguiente sesión que se va a llevar a cabo dentro de 15 días, el jueves 28 de mayo, y que va a abordar un tema que pues para que sigamos sintiéndonos muy orgullosos de nuestra universidad, la UNAM en la transición hacia la modalidad no presencial, qué aprendizajes hemos obtenido en estas semanas, qué retos y qué miradas hacia el futuro están planteando muchos de los que han tenido que participar de manera más directa en los procesos de transición de lo presencial a lo no presencial. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Maestra. Gracias. Muchas gracias. Puedo decirles felicidades, como decía una maestra, gracias por todo lo que se proponen enseñarnos y también por lo que nos enseñan sin proponérselo. Muchas felicidades. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. No olvidemos que como docentes somos una pieza fundamental en la continuidad de las actividades importantes, esenciales en este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.